Correcto. El presidente de la República le recomendó al CNE que él ha cumplido con su mandato y que no dé paso a la revocatoria el otro día. ¿Cómo tomar esas recomendaciones que hace el presidente de la República al Consejo Nacional Electoral? O sea, casi que es como que da una orden, ¿o qué? Bueno, realmente no son las recomendaciones, a lo mejor son los pronunciamientos. El presidente, Mr. Daniel Noboa, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, contestó y se opuso expresamente a que se entreguen los formularios. Él ha realizado comentarios fuera de lugar, es decir, como que está pensando en la reelección, y ya sabemos que para que eso ocurra faltarían 3 años, de acuerdo a cómo están las cosas, salvo que él tenga entre sus planes decretar la muerte cruzada respecto de ello, ¿no? Pero hemos visto que con uñas y dientes se opone a que el pueblo se pronuncie, y evidentemente eso refleja un miedo, un terror al pronunciamiento popular en las urnas, ¿no? Porque ya sabemos que, y todos saben, y ellos también, de que su nivel de aprobación está ya bordeando solamente el 20%, es decir, hay un 80% de desaprobación, y estamos por llegar al 70% de personas que quieren la revocatoria. ¿Por qué dice que tiene miedo o terror el presidente de la República a la revocatoria? Bueno, porque ha cometido, y en su gobierno se han cometido tantos actos de corrupción, de prepotencia, de abuso de poder, que a lo mejor él se aferra al poder ya justamente como para seguir sosteniendo todo este autoritarismo. Entonces implica que si él y su gobierno salen, obviamente tendrán que ser investigados y eventualmente juzgados por tantos atropellos y abusos que constituirían incluso delitos es decir, en varias áreas en que se han cometido. Entonces obviamente tienen un pavor a dejar el poder y que el pueblo se pronuncie y que salgan de ahí, porque se terminarían de investigar varios casos de corrupción. Correcto, estamos dialogando con el doctor Washington Andrade. Doctor, quiero pasar al tema del Consejo Nacional Electoral y justamente este cambio que se dio de la presidencia del CNE, de la señora Tamaín, que tuvo que dejar la presidencia y asumió el señor Cabrera. ¿Por qué se dio este cambio en esta institución como es el Consejo Nacional Electoral? ¿Qué hay detrás de todo? Bueno, Jaime, en general mucha gente piensa de que fue por un tema de desgaste, sí, de la presidenta, pero nosotros conocemos que la presentación misma de las solicitudes de revocatoria generó un gran cisma al interior del Pleno. Y evidentemente, como la señora se prestaba o es funcional al poder, y en este caso a este gobierno, resulta que a mí llegó una denuncia ciudadana, y de hecho un caso que me encuentro patrocinando, debidamente fundamentado, en que se habrían o se estarían dando mal uso a las instalaciones del consulado en Queens, Nueva York, por parte del hermano de la entonces presidenta Tamaín, es decir, del señor Karl Atamaín. Yo viajé en semanas pasadas, yo viajé a Queens a documentar esto, y efectivamente logré recabar una gran cantidad de material videográfico, de documentos, fotografías, incluso documenté un procedimiento al interior de la embajada respecto de cómo una institución financiera estaría utilizando este mecanismo para, sin autorizaciones de funcionamiento allá en Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos tiene controles y requisitos bastante difíciles o fuertes de
para que operen instituciones financieras. Ya sabremos que el sistema financiero de Estados Unidos o los bancos son de gran envergadura, entonces no cualquier institución financiera o banco llega a cumplir esos requisitos para poder operar. Esto ocurre en todos los países, sin embargo acá en Estados Unidos también, y entonces a través del consulado le habrían estado metiendo un gol a el sistema financiero de Estados Unidos, es decir, operando sin las autorizaciones respectivas para captar dinero de las remesas de nuestros migrantes y de la mayoría de migrantes en situación migratoria irregular. Pero lo grave de todo esto es que a pretexto de aquello se habrían vulnerado determinados incluso disposiciones de la normativa de Estados Unidos, como por ejemplo obligarles a los migrantes ilegales a declararse como ciudadanos o como residentes sin serlo. Y esto en muchos casos puede agravar su situación porque podrían ser acusados de felonía. Imagínense que un ciudadano cualquiera venga acá a Ecuador. Acusados de felonía. Y a llenar un formulario, es decir, para cuidar sus fondos y todo, se vea obligado a firmar un formulario y declarándose ciudadano ecuatoriano. Disculpe, doctor, felonía dijo, ¿no? Sí, es un tipo penal que tienen en Estados Unidos, que implica fraude, que implica, es decir, faltar a la verdad respecto de su estatus migratorio. Entonces, ese es un tipo penal. ¿Y quién los hace incurrir en ese delito? Bueno, lo que estamos viendo nosotros es de que toda esta fachada de que sería legal la operación de un banco o que una agencia de un banco opere dentro de un consulado, eso le da el aval, ¿no es cierto? Pero los migrantes en situación irregular tienen que de alguna forma remitir sus remesas acá y el medio por el cual se han canalizado hasta el momento aproximadamente 100 millones de dólares. Eso es lo que han captado. Hasta el momento, ¿no? Porque eso continúa, es un flujo constante, pero de la información que nosotros tenemos estaría bordeando los más de 100 millones de dólares con este mecanismo. Lo grave es de que no les importa la suerte de nuestros... Perdón que interrumpa, doctor. ¿Quién autorizó que dentro del consulado funcione una agencia bancaria de un banco ecuatoriano? ¿Quién autorizó? ¿La superintendencia de bancos? ¿La super de compañías? No sé si también tenga algo que ver. ¿El gobierno, la Cancillería? ¿Cómo funciona esa institución bancaria dentro de un consulado de Ecuador en Queens? Bueno, estamos haciendo todas las investigaciones, nosotros hemos documentado primero la realidad, es decir, que esto sea verdad. Y de hecho, incluso documentamos la apertura de una cuenta en la agencia al interior de la Cancillería, ¿no? Y el mecanismo, el cual utiliza, como ya sabemos, el componente de nuestros migrantes en Estados Unidos, principalmente es del sector, es decir, socioeconómico bajo y de instrucción también prácticamente escolar. Muchos de ellos no saben inglés, pero muchos de ellos tampoco saben de tecnología y todo ello, y entonces de esto se terminan aprovechando y lo presentan como un gran servicio cuando deberían, es decir, operar con todas las autorizaciones. Pero aquí no solamente que se tenía esta agencia, sino que también a pretexto de eso, o sea, el operar dentro del consulado le daba una especie de aval. Pero adicionalmente hay otras agencias, es decir, que se abrían en otras partes, como en ¿Del mismo banco? En New Jersey, sí, del mismo banco, y nosotros hemos documentado. A tal punto es esto, y por eso nosotros decimos que esto que podía considerarse un escándalo, que iba a tener un peso enorme en contra del hermano de la señora Tamaín y por ende en contra de la entonces presidenta Tamaín, fue algo que desencadenó en el hecho de que más bien el mismo gobierno y fueron unos 2 días antes o un día antes de que se produzca esa sesión a decirle que tiene que dar un paso al costado porque evidentemente el Andrade, así es como me tratan en la inteligencia de acá del gobierno,
tiene algo fuerte. ¿Por qué? Porque yo cuando estuve ahí en Queens fui objeto de seguimientos, de fotografías, de videos desde el mismo consulado y luego se me impidió volver a ingresar en el consulado. Y entonces ellos ya se dieron cuenta de la gravedad de aquello, porque claro, implica traicionar la confianza diplomática del mismo Estados Unidos. Es decir, Mr. Daniel Noboa les estaba metiendo un gol a sus propios compatriotas allá en Estados Unidos, ¿no? Y esto termina siendo muy grave, esto es algo que tiene que investigar. Acá nosotros hemos pedido ya información a Cancillería, a la Superintendencia de Bancos, para corroborar que efectivamente no hay las autorizaciones para operar allá y cuáles son los reportes. Pero, repito, aquí hay una gravedad porque se ha afectado a muchas personas y muchos migrantes el estatus migratorio. Ya he recibido muchas peticiones y contactos desde Estados Unidos de varios migrantes que se sienten perjudicados por esta situación, puesto que ellos han firmado para que no les bloqueen sus fondos acá en el Ecuador, es decir, obligados por el banco, le han tenido que firmar estos formularios. O sea, si no firmaban, les bloqueaban sus dineros. Claro, o sea, primero la captación, luego de la captación, cuando pasa de $50,000 que han circulado por esa cuenta, es decir, tienen la obligación de declarar. Y entonces en Estados Unidos, como son estrictos en cuanto a eso, les dicen, a ver, denme el formulario. Para justificar esto, han tenido que obligarles a firmar formularios en los cuales se declaran como ciudadanos americanos, y sin serlo, ¿no? Y esto, imagínense lo que significa ante un juez migratorio, es decir, que aparezca un documento en el cual ellos ya por sí ante sí y ante la presión de un banco y con esta pantalla que da el consulado se autodefinan o se autodeclaren como ciudadanos americanos, ¿no? Esta es una situación bastante grave que debe ser investigada no solo por las autoridades de acá del Ecuador, sino también por las autoridades de Estados Unidos. Y nosotros lo que hacemos es ponemos una alerta, porque no es posible que se aprovechen de la necesidad de nuestros migrantes, que por cierto sostienen en buena parte la dolarización, y que no les importe la suerte de su estatus migratorio de irregulares, y más bien lo único que les interesa es captar sus recursos y que circulen por determinada institución bancaria. Doctor Washington Andrade, buenos días. Como siempre, un honor poder conversar con usted. Con respecto ahora al nombramiento, quien está al frente, ¿no?, el concejal Cabrera, ¿cómo ve usted la postura de él? Que es importante saber cómo va a direccionar el Consejo Nacional Electoral y cómo lo está direccionando con respecto a las solicitudes ciudadanas de revocatoria y por supuesto también no es menos importante preguntarle su criterio con respecto a las seccionales. ¿Cómo piensa usted que se van a llevar? Bueno, Carla, nuevamente saludos, para mí también es un honor conversar con usted. Sí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Estamos en un contexto de las elecciones seccionales y claro, nosotros a pesar de este proceso, nosotros decidimos, es decir, como ciudadanos, llevar esta iniciativa de la revocatoria, sabiendo incluso que puede chocar o cruzar esto, ¿no? Y esto principalmente nosotros lo impulsamos por una cuestión que es legítima y que tiene que ver con marcar las diferencias entre la posición ciudadana y también, es decir, la política partidista electoral que se avecina. Por eso es que nosotros hemos hecho una diferenciación y a todos los miembros de la plataforma ciudadana les hemos pedido de que hagan declaraciones juramentadas, de que no vamos a ser candidatos. Así lo hemos hecho el jueves pasado que tuvimos esta rueda de prensa, la presentamos todos, incluyendo el compañero Leonidas Issa. Entonces esto marca que nosotros no estamos interesados en las elecciones seccionales, que evidentemente la revocatoria marca y se convierte en un paraguas, es decir, político, desde el punto de vista de que, es decir, los candidatos o toda la tendencia del gobierno puede ser cuestionada porque su líder está siendo cuestionado y está siendo objeto de revocatoria, y eso eventualmente puede terminar beneficiando a otras candidaturas que no nos interesa qué partido sea, sino que eventualmente sean candidatos de la tendencia de izquierda, del progresismo, humanismo, o que sean los mejores candidatos. No, nosotros no nos vamos a meter a apoyar a ninguna candidatura. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo ya en el CNE? En el CNE vemos que este cambio que se dio, este cambio forzado, producto de nuestra estrategia jurídica, resulta que lo que está pasando es que nosotros esperábamos que con el cambio
genere de que efectivamente el CNE actúa de otra forma, pero no. El CNE, es más, en estos momentos se ha puesto a conectar prácticamente con la posición del gobierno y la posición mediática. Es decir, por un lado invisibiliza la petición de mediación, de revocatoria, invisibiliza estas peticiones, no nos notifica ni nos hace saber cuáles son los pasos, ni nada por el estilo. Hemos tenido que ir, exigir, como hoy lo vamos a volver a hacer, y resulta que, por otro lado, sí magnifica la contestación dada por el presidente de la República. Entonces, vemos que no se están aplicando los principios de transparencia y de publicidad con los cuales debe actuar el CNE, y eso nos hace pensar que esta nueva mayoría, entre comillas, incluso la que está compuesta por la doctora Elena Nájera y la doctora Acero, que nosotros creímos siempre, ¿no es cierto?, que estaban abonando por la transparencia, que esperamos que reconsideren, y que su voto sea, es decir, abonando o en favor de la petición de la ciudadanía, y que nos entreguen los formularios y nos pongan ese reto. ¿Por qué le tienen miedo a la democracia directa? Eso es lo que nosotros les pedimos, y así que vamos nosotros a seguir exigiendo al señor Cabrera y a los demás vocales del CNE, a los demás consejeros, para efectos de que cumplan con la ley, con lo que está establecido en la Constitución. Doctor, mi pregunta con respecto a si usted pensaba que se iba a seguir el mismo rumbo o podría haber algún cambio, es porque la señora Diana Tamaín sigue siendo consejera, y a pesar pues de esta investigación parece que ella sigue cumpliendo sus funciones. Tampoco por parte de, en este caso, los demás consejeros se está pidiendo una explicación. Entonces, si ella sigue con su rol, ¿cómo se va a actuar? Con su investigación, ¿usted piensa poner alguna denuncia? ¿No? ¿La pondrá allá en el exterior o la pondría aquí? ¿Cómo se va a manejar ese proceso? Porque si bien es cierto, bueno, un poco por cuestiones estratégicas dijeron, bueno, señora Tamaín, usted deje la presidencia, pongamos al señor Cabrera, pero ella sigue siendo parte. Exacto, Carla. Nosotros tenemos, y lo voy a decir, nosotros no tenemos nada que ocultar, y por eso a veces nosotros anticipamos lo que vamos a hacer, porque es un tema de transparencia. Nosotros vamos a hacer tres cosas acá. Vamos primero a solicitar al Pleno y a la señora Tamaín que se excuse de participar en la sesión donde tenga que resolverse el tema de la revocatoria por conflicto de interés. Es evidente que ella no podría participar porque el hecho de ella tiene un conflicto de intereses porque estamos solicitando la revocatoria del gobierno empleador de su hermano, y con este antecedente grave que está ocurriendo y que tiene que investigarse. Segundo, nosotros vamos a pedir, desde el mismo día de hoy, vamos a pedir la intervención de veedurías a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos a ver si a nivel internacional, es decir, observan este proceso para que se vea cómo se está manejando. Y, por supuesto, tercero, nosotros vamos a nuevamente hacer las peticiones en el Consejo Nacional Electoral, como hemos dicho. Vamos a insistir que nos permitan ejercer nuestro derecho a la defensa, nuestro derecho de participación, de revisar la contestación hecha por el presidente de la República, y también en el caso de la revocatoria de la vicepresidenta de la República, porque ha trascendido la contestación del presidente de la República con las 22 cajas llenas de mentiras, pero en cambio, en el caso de la vicepresidenta de la República, hasta ahora no conocemos y hasta el momento no ha contestado. Eso quiere decir que ya ha fenecido el plazo y habría prácticamente una aceptación tácita de que se entreguen los formularios en el caso de la vicepresidenta de la República. Entonces, vamos nosotros a exigir que esta transparencia se aplique. Y por supuesto, como dije, vamos nosotros a presentar las denuncias correspondientes para que se hagan las investigaciones. Esto es lo que nosotros tenemos. Obviamente hay otros pasos que nos reservamos también, que vamos a dar, pero en líneas generales esto es lo que vamos a hacer. Ahora, Carla, es importante un particular aquí, el antecedente. Todo esto juega. Como ustedes, si no lo recuerdan, yo conozco cómo operó este concurso. Yo revisando determinados archivos, porque mi hija fue la presidenta de la comisión de selección del concurso del Consejo Electoral, que hasta ahora continúa. Mi hija hizo un concurso patriótico.
Este informe que ella generó luego fue distorsionado en el pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Mi hija incluso, Micaela Andrade me refiero, ella incluso presentó una carta renunciando por objeción de conciencia porque no estuvo de acuerdo cómo se cambiaron los resultados. Ahí tenemos antecedentes de que varios partidos políticos y políticos en particular tuvieron alta influencia y hasta ahora siguen teniendo influencia. Como por ejemplo, el ingeniero Cabrera se pertenecía claramente a los socialcristianos, es decir, obedece al señor Jaime Nebot. Yo lo voy a decir con todas las letras, ¿no? Y tenemos claramente de que los otros consejeros tenían determinada tendencia política. Pero la señora Tamaín, a pesar de no estar entre las mejores puntuadas, resulta que terminó recibiendo la bendición y el beneplácito del señor Jaime Nebot. Por eso hemos visto que la señora Tamaín, desoyendo sus orígenes de Pachacutic, de la Conalle y todo eso, ella más bien se ha tendido en una suerte de arribismo político, ha obedecido todas las órdenes del sector de la derecha y de los socialcristianos. Hoy por hoy, evidentemente, quien tiene y quien maneja todavía los hilos de acá, aunque ustedes no lo crean, es el señor Jaime Nebot. El señor Jaime Nebot sigue manejando los hilos porque tiene una fuerte influencia. Así que va a tocar decirle públicamente al señor Jaime Nebot que dé esta recomendación, ¿no es cierto?, a sus consejeros con quien puede tener un nivel de decisión por efectos de los antecedentes que existen. Pero la señora Tamaín no tiene que participar en este pleno. Así que lo decimos con todas sus letras porque estos son los antecedentes. Y lo que yo manifiesto es una realidad y los que están en medio y en el contexto del CNE saben que estoy diciendo la verdad y el señor Jaime Nebot sabe que estoy diciendo la verdad. Importantes sus expresiones, doctor, pero me gustaría, con todo respeto, que me saque de la ignorancia o la duda con respecto a un tema, ¿no? Con el mayor de los respetos. Si la señora Tamay se excusa, ¿no sería el señor José Merino quien ocuparía ese puesto ahí dentro del Consejo, en este caso? Es posible que sí. Lamentablemente nosotros no hacemos esos cálculos políticos porque no tenemos ninguna relación política con esto. Es decir, es una iniciativa ciudadana completamente legítima. Nosotros no tenemos amarres, no hablamos por debajo de la mesa ni nada. Decimos las cosas directamente. Es posible que tenga que actuar el consejero que corresponda, ¿no? Es posible y ellos tendrán la responsabilidad histórica de responderle al país en función de qué, en función del respeto al derecho de participación de los principios democráticos. Así que no le podría dar la certeza, pero si es que se excusa la señora Tamaín, tendrá que venir obviamente su reemplazo a quien le corresponda y nosotros vamos a exigir, esté quien esté ahí, que respete la voluntad del clamor ciudadano. Doctor, finalmente una interrogante. Bueno, aparte de que a usted le han bloqueado las cuentas bancarias, ayer un medio digital cercano al gobierno publica algo que dice que a usted lo han visto últimamente con el chino de los lobos. Hablan de que es un delincuente y sería parte de la fuerza de choque contratada por usted. Nada más absurdo que eso, ¿no? Para que ustedes se den cuenta la maledicencia que tiene esta gente, ¿no? Que además de perseguirme judicialmente, a mí me han presentado una denuncia con el señor Mario Godoy y este gobierno, y yo no me ando quejando tampoco, y tampoco he recibido mayor solidaridad y todo, porque a veces parece que hay una especie de envidias, egoísmos, egos en nuestro medio, pero yo no estoy para estar solicitando eso. Yo me defiendo, como tengo mi conciencia tranquila, yo me defiendo. Siguen bloqueadas mis cuentas, ya voy más de un mes bloqueadas mis cuentas, con dificultades para pagar inclusive mis obligaciones mínimas y toda la cuestión, como la educación y todo eso. Pero respecto expresamente a su pregunta, la cuenta que publicó esa es el Dato EQ, que es una cuenta tradicionalmente manejada por Fausto Jarrín. Esto me lo han certificado e informado, como por ejemplo el ex candidato a la presidencia de la República, Andrés Arauz, quien me dijo,
doctor Andrade, la cuenta esa es manejada o era manejada por Fausto Jarrín. Es decir, este sinvergüenza, es decir, atrás de esta cuenta se escuda. Ya vimos que en esa cuenta tiene videos hechos con inteligencia artificial donde supuestamente me apresan, donde supuestamente me calumnian, donde me calumnian y todo ello. Y ahora se ha permitido sacar algo que atenta incluso contra mi familia y la dignidad de un joven. El joven que está a mi lado es mi hijastro, lo quiero como mi hijo, lo conozco desde niño. Él tiene 22 años, es estudiante de Derecho de una de las universidades de acá de Quito. Es socorrista, ha trabajado para la Cruz Roja, por el Cuerpo de Bomberos. Es cierto que tiene, es decir, corpulencia y todo eso, pero me tiene tanto cariño que en esta situación ve que recibo tantas amenazas y resulta que me acompaña para en todo caso darme determinado respaldo. Es un joven, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna relación con los lobos ni nada de eso. No tiene ningún antecedente penal, no tiene ni por lo menos una demanda ni una infracción de tránsito el joven. Y esto evidentemente lo hacen a propósito, sinvergüenza de Jarrín y todo su entorno y este gobierno, para efectos de perjudicar a mi familia, para efectos de tratar de sembrar esto de acá. Imagínense en el riesgo que le ponen al joven, porque él irá a su universidad y le van a decir, él ha sido el chino, ha sido jefe de los lobos, toda la cuestión. O lo pueden confundir, doctor. Hay que tener mucha responsabilidad para hacer estas acusaciones. Estamos hablando de la vida de alguien. ¿Usted va a poner una denuncia por el caso? Por supuesto, miren lo que pasó ya con los otros casos, que a mi cliente le hayan asesinado, como es Mónica Silva. Miren lo que está ocurriendo. Y sin embargo, si ustedes se fijan en esta publicación, resulta que las cuentas troll que replican esto le están pidiendo ya a Reinberg que intervenga, que detenga y toda la cuestión, y confunden a la gente como si quien está promoviendo, que es uno de los voceros de la revocatoria, resulta que ha tenido relación con los lobos, según ellos, cuando de pronto se trata de mi hijo, a quien quiero mucho, pero lo están afectando. ¿Para qué? Para justamente crear esta zozobra. Así es como se maneja este gobierno. Sin embargo, yo he hablado con él y él muy valiente me ha dicho, ¿no? Porque a mí lo que me quedaría es actuar como Higuera, ¿no? Como el periodista Higuera, que yo la verdad considero es respetable la posición que tenga, pero es sentar un precedente nefasto, es decir, preferible callarse ante las amenazas del poder y claro, se sienta esta teoría del miedo. A mí me parece, todo eso que pasó ahí me parece un show. Porque se sienta esto. En cambio, en mi caso, yo he conversado con él y él me ha dicho, es decir, vamos, avancemos. Así que el día de hoy yo voy a presentar una denuncia en la Fiscalía con la demostración de que no se trata de ningún chino, ni ningún lobo, ni nada, sino se trata de un chico, ¿no es cierto?, que sí es corpulento, que es fuerte, todo eso, pero que básicamente me acompaña. Así que termina siendo los absurdos de las narrativas que ellos imponen, sin importarle el resultado, las consecuencias, la vida de las otras personas. Nos ponen en una situación sumamente grave, pero tendrán que responder. Ellos deben saber, Noboa, Jarrín, Neira, y todos, y Morillo, y Reinberg, todos ellos deben saber que el poder es efímero, que esto que están haciendo tarde o temprano lo van a pagar. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo. Sí, les agradezco mucho a ustedes y siempre a las órdenes. Y eso sí, la revocatoria va porque va. Gracias al doctor Washington Andrade, él es coordinador de Revocatoria S. Y bueno, haciendo una denuncia, esa denuncia de lo del consulado en Queens, donde es el cónsul, el hermano de la señora Tamaint, es gravísima, ¿no? Donde han estado, hay una agencia bancaria, el consulado de Queens convertido en una especie de agencia bancaria donde se capta dinero sin autorización, tal vez del gobierno de los Por supuesto, el gobierno de los Estados Unidos. Podría ser un delito. No es que podría ser. Es un delito. Es un delito.